subsecretario de Justicia, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, hoy abogado defensor de la ministra del Interior, Carolina Toá, frente a la acusación constitucional presentada en su contra. Juan Ignacio, gracias por atender la llamada Infinita esta mañana. Bienvenido, buenos días. No, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Connie. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenos días. A poco rato, ¿verdad?, de entrar a la comisión revisora, que tiene hasta el martes para hacerse cargo de la contestación que ustedes presentaron ayer de manera bastante anticipada. También, Juan Ignacio, que puede tener unas razones más bien de carácter político. Contigo queremos conversar más bien de las razones jurídicas en la defensa de la ministra y estos vicios de forma que están expuestos en 174 páginas y la falta de, finalmente, antecedentes para encontrar razones de atentado a la Constitución como para destituir a la ministra. No puede haber reproche, dice, si se entrega o pretender que porque la ministra no ha resuelto los problemas de seguridad. Y ustedes hacen además una distinción ahí entre cómo se maneja el concepto de seguridad y el manejo de orden público. Bueno, eso no es una razón, no tiene el estándar constitucional como para destituir a una ministra. ¿Por qué? ¿Dónde está ese vicio? Bueno, es cierto que llevamos algún tiempo en que las acusaciones constitucionales parecen haberse trivializado un poco, en el sentido de que su presentación parece responder más bien a motivos exclusivamente políticos, como si no tuviera una dimensión jurídica y adicionalmente, más que jurídica, una dimensión intensamente sancionatoria, ¿eh? Y eso a veces como que se pierde de vista. Fíjate que una acusación constitucional no solamente destituye en el cargo, sino que deja inhabilitado por 5 años para el ejercicio de cualquier función pública. Eso a veces como que se pasa un poco por alto y es una sanción particularmente intensa. Fíjate que tan intensa es que el Código Penal la tiene establecida para los delitos, para los crímenes. Y eso hace, por lo tanto, que las causales que ha establecido la Constitución tienen que ser rigurosamente interpretadas precisamente porque son punitivamente muy intensas. Y una de las cuestiones que efectivamente ahí se ha levantado es que esto no puede, y no somos nosotros, sino que además lo ha levantado la tradición constitucional en el país. No se trata de situaciones genéricas, hechos en términos inespecíficos, sino que por el contrario, una sanción tan intensa requiere que nosotros encontremos una infracción a la Constitución, requiere que nosotros encontremos la inejecución de las leyes, y a pesar de que en la acusación se sostiene que estas son cláusulas abiertas, indeterminadas, y que el diálogo político las llena, bueno, eso no es verdad. Y eso no es verdad porque cuando tú vas a sancionar a alguien tan intensamente tienes que encontrar con mucha precisión en qué ha consistido la infracción. Y eso es lo que no está. Ya, pero Juan Ignacio... Y piénsalo de la siguiente manera, solo para terminar la idea. En las causales constitucionales de infracción a la Constitución o inejecución de leyes, en las mismas causales y con la misma sanción se encuentra el delito de cohecho, el delito de soborno, el de malversación de caudales públicos. Es decir, esa es la intensidad de la gravedad de la infracción que ahí se ha establecido. Eso es lo que claramente no está en el accionar de la ministra. Antes de seguir en el detalle de cómo desarrollan ustedes eso, aludiendo incluso, ¿verdad?, a lo que pasó al terminar el gobierno de Sebastián Piñera y a la dificultad de entender en qué sentido la gestión de Toá podría haber empeorado la situación en que se recibió el país, déjame hacerte el punto de que finalmente, aunque a todos nos gustaría que las acusaciones constitucionales solo se vieran por las razones jurídicas, hemos visto acusaciones constitucionales aprobadas por razones estrictamente políticas también. Por supuesto. O sea, sería miope no entender que esto forma parte de un fenómeno que trasciende esta acusación exclusivamente. Sí es cierto que esta es particularmente liviana respecto de la imputación de infracciones. No quiero hacer comparaciones con anteriores porque creo que no tiene ningún sentido, pero estoy de acuerdo contigo que probablemente hay un problema de fondo mucho más largo, que ha hecho que se entiendan como un mecanismo de control político sin más, y eso no son. Y ese es probablemente uno de los grandes problemas que nosotros tenemos aquí en este minuto, porque estas no son exclusivamente jurídicas tampoco, eso también es hacerse trampa. No, tienen una doble dimensión, y política por un lado, y por lo tanto son un mecanismo de control, pero no son solo un mecanismo de control, son un mecanismo jurídico de sanción también. Fíjate que se pueden perseguir las responsabilidades, incluso después de haber dejado de servir el cargo, 3 o 6 meses según el cargo de que se trata, y eso da cuenta precisamente de esta naturaleza sancionatoria que también tiene, aunque no sea exclusivamente eso. Ya, entonces yo entiendo que lo que le está diciendo Juan Ignacio es que no se pueden poner en ese supuesto, sino que presentar argumentaciones jurídicas para defender a la ministra, más allá de que la argumentación jurídica podría eventualmente y especialmente en un periodo electoral quedar completamente de lado y ser votada simplemente por cuestiones de características políticas, ¿no? Bueno, yo no puedo descartar. Mi trabajo tiene que ver con demostrar por qué jurídicamente esto no es aceptable y que por lo tanto ni siquiera debería conocerlo la sala.
Efectivamente, después la política hará parte de su trabajo, pero también de alguna manera no hay que perder de vista que la propia acusación también confiesa sus motivaciones, es decir, también dice que la verdad es que lo que aquí se busca, y esto lo dice expresamente, es cambiarle la ministra al presidente, es decir, el presidente debería cambiar la ministra, y la verdad es que eso, el propio régimen parlamentario, no es lo que toca en un sistema presidencial al Congreso, y usar una acusación constitucional que va a inhabilitar, y esto hay que decirlo con cuidado, pero la verdad es que inhabilitar por 5 años a la única persona con proyección presidencial en el gobierno en este momento suena un poco parecido a lo que pasa en algunos regímenes respecto a los cuales somos todos particularmente críticos. Entonces, en ese contexto y a puertas de una elección en un mes más, tengo la impresión de que sería como para defender la naturaleza no exclusivamente jurídica, pero por lo menos el rigor de la acusación. Ya, Juan Ignacio, la acusación constitucional del Partido Republicano hace una mención también explícita al gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿no? Gobierno del que formaste parte, y por lo tanto me gustaría saber desde la interpretación política para alguien que no necesariamente es, digamos, de la militancia o digamos, del mismo sector político de quien hoy está defendiendo, ¿cómo interpretas esto, no? Que en la práctica el Partido Republicano hace una mención también al gobierno del cual formaste parte. Yo creo que de alguna manera es síntoma de esa instrumentalización, porque ¿qué es lo que hay detrás? Hay ciertas cosas que son difíciles de negar y por lo tanto decir que el Estado actual responde a la gestión de la ministra no es justo. Decir que el Estado actual responde a lo que pasó en el gobierno del presidente Sebastián Piñera tampoco es justo. Y tampoco es justo decir que esto empezó con la presidenta Bachelet. La verdad es que tratar de transformar esto en los fracasos gubernamentales de alguna manera es lo que hace que incurramos en la trampa de perder de vista que probablemente lo que ha pasado aquí es que la situación sorprendió al Estado en su conjunto. Y por lo tanto, lo que tenemos que exigirle a los gobiernos es que modifiquen esa forma estatal de tal manera de que podamos reaccionar. Entonces, claro, lo que también resulta particularmente raro es que ese reconocimiento, es decir, reconocer que este es un problema que tiene que ver más bien con la forma estatal y que empieza a incubarse en dos gobiernos atrás y que sigue causando problemas en el gobierno anterior y que adicionalmente también, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, presenta algunas características preocupantes en este momento, resulta bastante, insisto, indiciario de la instrumentalización utilizar ese argumento de problemas estatales para ser responsable a una ministra por lo que ha sido claramente un defecto del Estado en su conjunto. Uno debiera interpretar, Juan Ignacio Piña, que el hecho de que el defensor de la ministra en esto sea un exministro, exsubsecretario, exministro de Justicia, expresidente del Consejo Fiscal del Estado, designado por Sebastián Piñera, busca de alguna manera arropar institucionalmente la defensa de la ministra, o sea, darle una cierta continuidad de Estado, el hecho de alguien que trabajó activamente en ese gobierno que hoy día también se menciona en el nivel acusatorio. ¿Cómo lo interpretaste tú, digamos? A mí me encantaría pensar que tengo algunos atributos como abogado que me hacen un candidato elegible. me encantaría decantarme por esa interpretación. Bueno, pero eso démoslo por descontado. Descontando eso, pues obvio. Sí, yo tengo la impresión de que de alguna manera tiene que ver un poco con el reconocimiento de que esto no tiene que ver con sectores políticos. Y que precisamente esta es la lógica de la que hay que salir. Yo no estoy aquí para defender a un sector político, ni estoy aquí tampoco para defender el legado del presidente Sebastián Piñera, del que también me siento de alguna forma un partícipe. No es esa la función que estoy cumpliendo aquí, pero no puedo dejar de decir el problema en el que estamos tiene una naturaleza distinta. Asignarla a los gobiernos irresponsablemente no es lo que tenemos que hacer si nos queremos hacer cargo, y de alguna manera probablemente esa señala algún papel haya jugado. Juan Ignacio, esto tiene es una ecuación compleja, ¿no? Y cuando digo que es una ecuación compleja, porque la ministra del Interior y la labor que te compete tiene que hacer todo lo posible por no solamente defender su gestión y, por supuesto, destacar la labor que ha realizado el gobierno en materia de seguridad, para evitar, además, no solamente la aprobación de la acusación constitucional, que no solamente la podría perjudicar políticamente, sino que también al gobierno, sino que al mismo tiempo también la manera de defenderse, y esa labor recae en tus manos, sin de alguna manera quebrar los puentes o romper los puentes con Chile Vamos, considerando que todavía quedan pendientes sacar adelante algunas materias del fast track legislativo, ¿no? Digamos, el equilibrio aquí pareciera ser también con ese componente adicional de complejidad, ¿no?
O sea, de no ir con toda la caballería para no quebrar, no romper esos puentes, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente duro para defender a la ministra. Es que precisamente por eso yo creo que estás dando en un punto que no se levanta habitualmente, que tiene que ver con el impacto institucional que tienen estas acciones. Uh-huh. Porque efectivamente hay un país del que hay que seguir haciéndose cargo y por lo tanto, fíjate que lo que pasó ayer. Ayer la ministra estaba citada a participar en alguna comisión de seguridad a la que no pudo asistir. Y los diputados del Partido Republicano de esa comisión, la verdad es que se quejan amargamente de la situación en la que está, cuando está dedicada a la defensa de la acusación constitucional que ellos mismos le presentaron. Es decir, no pensar que esto trae muchas consecuencias institucionales y que esto solo se va a resolver políticamente es absurdo. Y de hecho no pensar que un ministro que tiene que estar encargado de la protección de la seguridad pública no pierde el foco cuando tiene que gastar 3 días en estar pendiente de esta acusación y leer lo que estamos escribiendo y explicarnos las cosas que nosotros no entendemos, etcétera, etcétera, no produce efectos, es precisamente desconsiderar la naturaleza del mundo y de la realidad. Entonces, efectivamente esto es muy problemático porque no podemos hacer como que estas cosas no pasan. A veces la gente piensa que se puede presentar una acusación constitucional y es como un poco una pantomima política y después... y la verdad no es tan sencillo, y como te digo, hay un país del que seguir haciéndose cargo ahora mismo. Juan Ignacio, cortito porque sabemos que está a puertas de entrar a la comisión. ¿Cuáles son los pasos que vienen? Se presenta adelantadamente esto para tratar de restringir un poquitito también la discusión, se instala la discusión respecto de la cuestión previa. ¿Qué es lo que viene en concreto y en qué plazo? Bueno, básicamente nosotros no utilizamos todo el plazo que teníamos y no tiene que ver con consideraciones de ningún otro tipo más que efectivamente precipitar esta discusión pronto. Uh-huh. Aquí, como digo, ya ha sido una de las preocupaciones fundamentales de la ministra, hay que seguir trabajando y por lo tanto por eso nosotros nos apuramos mucho en la presentación. Eso es lo que nos compete a nosotros. Ahora es la comisión la que tiene que resolver, tiene 6 días para evacuar su informe desde la contestación y a partir de hoy día va a empezar a sesionar. Sabemos que va a sesionar todo el día, no sé qué más sesiones se establezcan y por lo tanto eso va a depender un poco del funcionamiento de la comisión respecto al cual yo no tengo incidencia. Si se tomara todo el plazo, efectivamente querría decir que estamos hablando de los primeros días de la próxima semana para que se evacúe el informe y se vote. Pero así como nosotros en la defensa no nos tomamos los 10 días de plazo, tampoco sé si la comisión se irá a tomar todos sus 6 días o menos. La aspiración nuestra es que esto sea lo antes posible. Hay poco que discutir y hay poco que escuchar, la verdad, en esta acusación. ¿Cómo así? No, porque si tú ves la acusación y ves el catálogo de autoridades invitadas, uh-huh. Que puede además implicar un desfile institucional muy complicado. Sí, claro. La verdad es que no es particularmente relevante lo que ellos vayan a decir respecto de la acusación misma. La acusación tiene unos ciertos supuestos que en realidad ni siquiera tienen que ver mucho con hechos o no hechos de tal manera de escuchar a personas que nos puedan decir una cosa u otra, sino que tiene que ver más bien con una serie de infracciones que ellos han establecido en la acusación y que nosotros creemos que no se han dado y probablemente lo razonable sería que eso se discutiera relativamente pronto. Pero bueno, eso es algo que tendrá que definir la comisión. Juan Ignacio, gracias por atender la llamada infinita y tener esta conversación previo a lo que va a ocurrir en el Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Chao, un Buenos abrazo, días. que estés bien. Juan Ignacio Chao. Piña, el abogado defensor de la ministra del Interior, Carolina Toá, ex subsecretario de Justicia, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado. 8:18 minutos.